Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hacer una presentación de instalación de bisagras bidimensionales. Bien, la primera parte es explicarles lo que es una bisagra bidimensional. Se llaman así porque las bisagras bidimensionales, que son las que colocamos en las puertas, tienen una serie de ajustes. Un ajuste, con este ajuste la puerta se mueve hacia izquierda o derecha. Con este tornillo la puerta se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y en la base tiene generalmente unos ojales para que la puerta se pueda mover de manera vertical. Bien, eso es lo que es una bisagra bidimensional. Pero ahí existen muchos videos donde las bisagras bidimensionales las instalan de una manera un cuanto tanto empírica, toman algunos datos como fijos cuando no lo deben de ser, y es parte de lo que voy a tratar de explicarles. Bien, para esto tengo que explicarles primero lo que son las partes de una bisagra. En las partes de la bisagra, como podemos ver, existe esta parte que se llama intereje. Estos interejes varían entre marca y marca. También en las bisagras bidimensionales hay generalmente tres tipos de bisagras, definiéndolas por el diámetro de la cazoleta. Este diámetro de cazoleta, la más común es la de 35 milímetros. Existe una que le llamamos bisagra mini que es de 26 milímetros. Esta se utiliza cuando son puertas muy ligeras o muy delgadas, es decir, abajo de 15 milímetros. Y cuando la puerta excede los 25, 26 milímetros y puede llegar hasta 45, se considera puerta gruesa. En ese caso, la cazoleta, el diámetro de la cazoleta sube a 40. Pero cada vez que los diámetros de la cazoleta son distintos, por ende, los interejes son diferentes. ¿Qué es este intereje? Como lo pueden ver en este diagrama y en este diagrama del lado izquierdo, es la distancia que hay primero entre centros de tornillos. ¿Sí? En el caso de cerrajes, la mayoría de las bisagras son 48 milímetros. Y después se mide la distancia que hay entre la línea de centros de los tornillos y la línea de centro de la cazoleta, que en el caso de cerrajes es de seis. Es decir, en el caso de cerrajes, la mayoría de nuestras bisagras es 48 por 6. Pero vean cómo, por ejemplo, en una puerta gruesa, el intereje cambia a 52 por 7,5 y con un diámetro de 40. Ok. También es importante señalar que la mayoría de las marcas manejan tornillos especiales para lo que son la instalación de las bisagras. Generalmente se maneja este tornillo que está aquí a la izquierda, el tornillo gripper, 6 por 5 octavos, 6 por media, o a lo mejor incluso más profundos. Esto porque es un tornillo cónico con entrada Phillips, es decir, de cruz. Este tornillo cónico permite darle una mejor fijación a lo que son las bases. ¿Por qué? Porque la base también viene con su pequeño bisel, es decir, con el avellanado, para que ahí justamente caiga el tornillo y tenga una mejor adherencia, es decir, tenga más superficie de contacto. Sin embargo, nosotros en cerrajes tenemos también este tornillo que le llaman tornillo cabezón. Es un tornillo gripper por el tipo de rosca, pero tiene cabeza, le llaman de pan, de media gota, de queso, y que es esta forma semicurva. Pero en el caso del tornillo, nosotros, como pueden ver en esta pequeña ilustración, abajo de la cabeza tiene un cuello cónico. Este tornillo entonces permite que la parte cónica tenga perfectamente la fijación en el avellanado del barreno y la parte plana de la cabeza tenga contacto sobre la superficie externa de la base. Es decir, tiene doble punto de fijación. Es decir, tiene más área de contacto al momento de fijarse en el avellanado de la bisagra, de todos los orificios que tiene la bisagra. Ok. Bueno, dentro de las partes de la bisagra, como pueden ver, la cazoleta es la parte central de la bisagra, con sus palancas, su brazo, ¿sí? Y esta parte es muy, muy importante, la altura de la base. Esta altura de la base depende de cada fabricante. Hay marcas europeas, como en el caso de Cerrajes, nuestra marca Saliche, maneja bases que son compatibles, es decir, tú puedes cambiar la base a diferentes tipos de bisagras. Tenemos bases de altura cero,
altura 3, altura 6. Esa altura de la base es justamente donde termina la parte superior de la base, ¿sí? En lo que es la zona de fijación. Y de ahí a donde empieza la bisagra ya montada, como se puede ver aquí en el esquema, eso es la altura de la base. En el caso de cerrajes tenemos algunas bisagras con altura 0, altura 2, pero la gran mayoría son altura 4. Esta altura es determinante para la fijación de las bisagras. Muchos proveedores de herrajes no tienen ni idea ni siquiera de cuál es la altura de su base. Mucha gente no conoce este concepto de la altura de la base, precisamente por eso se los trato de explicar aquí, porque es una parte fundamental al momento de instalar las bisagras. Ok, este es un diagrama de la instalación de las bisagras. Tomemos como ejemplo una puerta que va sobrepuesta, es decir, la puerta va completamente por fuera. Eh, los barreros que ya conocemos son que la bisagra, ¿sí? Esta base, la distancia que hay entre barreno y barreno, siguiendo el sistema 32, hay 32 milímetros entre el centro de este pequeño ojal. ¿Sí? En cualquiera de las bases siempre va a haber 32 milímetros entre tornillo y tornillo. Pero la bisagra se instala a 37 milímetros hacia adentro del costado. Voy a tratar de ponerles este esquema, a ver si lo alcanzan a ver aquí. ¿Sí? Aquí se puede ver, aquí están los 37 milímetros y aquí está montada la base de la bisagra. Si lo ven de este lado igual, aquí tengo 37 milímetros, aquí ya hay una puerta ya montada, 37 milímetros y la distancia entre barrenos, 32, que es lo que aparece aquí al centro de este esquema. Y lo que es la puerta, en la puerta es donde vamos a hacer ajustes para no tener que estar haciendo ajustes posteriores en la bisagra. Existe este valor K. Este valor K es la distancia que hay de la orilla de la puerta a donde termina la cazoleta. Entonces, por lógica, el centro de la cazoleta es esta distancia que nosotros llamamos K más el radio de la cazoleta. Como estamos usando bisagras de diámetro 35, este radio sería 17,5. Entonces, hay un dato que es muy común, que esta K le dan valor de 4. 4 y 17,5 son 21,5. Ese dato es el más común, es recomendado, pero no es fijo. Se puede modificar en función de, principalmente del espesor del panel. El problema radica en que muchas veces las plantillas, como pueden ver aquí, ya dice K de 4. Esta plantilla, que es de otra marca, también ya trae una K de 4. Bien, existe esta fórmula, estas dos fórmulas, que son para determinar la altura de la base. Es decir, este valor de que es un valor aleatorio es la distancia del espesor de nuestro panel, estoy hablando del costado del mueble, menos este valor A, que es esa pequeña fuga que le dejamos para que no quede exactamente al ras del mueble, sino quede ligeramente hacia adentro. Entonces, ese valor D es un valor que se va a hacer y después aquí está la fórmula. 15 es un dato fijo, es una constante. ¿Por qué? Porque es lo que cubre una bisagra de manera normal. Cualquier bisagra de cazoleta 35 va a cubrir 15 milímetros sobre el panel del mueble. Después se le suma la K, es decir, este valor que estábamos calculando, y se le resta este número que sacamos primero. Con eso determinaríamos una altura de la base. Esto nos sirve cuando nosotros tenemos la posibilidad de cambiar las bases, pero en muchas marcas, incluyendo cerrajes, no podemos cambiar tan fácilmente las alturas de las bases. Entonces, el valor que podemos modificar es este, el de la K. Entonces, lo que hice fue unir estas dos fórmulas
sacar una sola fórmula para cambiar el valor de K. Ok, hagamos este ejemplo. En este caso, la altura de la base de cerraje es 4. Estoy utilizando un panel de 15 milímetros y le estoy dejando una fuga de 1 milímetro. Sacando esa fórmula de la altura más el espesor menos la fuga menos los 15, me da un valor de K de 3. Si ese 3 le sumo el radio de la cazoleta de 35, es decir, 17,5, me da un valor de 20,5. Es un valor permisible, es decir, sí se puede utilizar. El recomendado será 21,5, pero 20,5 lo puede hacer. Esa, en las plantillas que maneja cerrajes para la instalación de las bisagras, tenemos la versatilidad de que esta plantilla puede moverse precisamente ese valor de K entre 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Es moverle aquí hasta que me dé el valor de 3. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Por la parte posterior lo que tiene son una tipo leva que va moviendo ese valor. ¿Sí? Esto, aquí van sus topes para la orilla. Y aquí dice 3 y 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque de la orilla de la puerta lo recomendable es entre 8 y 10 centímetros, es decir, de 3 y 4 pulgadas de cada lado. Y después viene también lo que son sus barrenitos para la fijación de los tornillos. Aquí tiene varios interejes, dependiendo las diferentes marcas que se puedan ocupar. Entonces, con esta plantilla yo puedo hacer la instalación así como viene aquí, a 20,5. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos a hacer un cambio ahorita de presentación. Vamos a jugar con los números. Me voy a cambiar de presentación y voy a poner una hoja de Excel que trabajamos. Bien, en esta hoja de Excel, como pueden ver, es la misma fórmula, ¿sí? Nada más que aquí lo que voy a hacer va a ser cambiar los datos. Imagínense que yo utilizo un panel de 18 y tengo mi base de altura 4. Entonces, yo le puedo dar aquí una fuga de 3, le pudiera dar de 4, ¿sí? Es decir, que en este espacio hubiera 4 milímetros, o pudiera dejárselo de 2, ¿sí? Como pueden ver, aquí se va moviendo el dato en amarillo. Este es el valor fundamental para la instalación de la bisagra. Aquí dice 22,5. ¿Qué quiere decir? Que la K debe ser de 5 y el centro de la cazoleta está a 22,5. Es lo que hice yo aquí, ¿sí? Aquí el diámetro de la cazoleta está a 22,5. La K es de 6. Hice otro ejemplo donde la K es de 6. Pero también hice otro ejemplo, que es el que vamos a ver ahorita a continuación, donde yo le puse una K de 3 y una K de 4. Ya un valor de K de 2 ya sería demasiado pequeño el espacio y pudiéramos romper ese pequeño espacio en la puerta. Entonces, como dice aquí, el recomendable es 21,5, pero puedo ocupar 25, que como pueden ver el ejemplo que teníamos hace rato, si yo utilizo un panel de 15 y le doy una fuga de 1, tengo el valor de 20,5. Si yo utilizara un panel de 16 y le dejo una fuga de 1 milímetro, me queda 21,5. Ese es como que un estándar con el cual yo ya no tengo que hacer ajustes. Pero ya con eso, si yo todavía quisiera, ya montada la puerta, si yo quisiera modificar este valor de A, lo que tengo que hacer entonces es sí mover este tornillo hacia adelante o hacia atrás para que esta fuga se moviera. ¿Y qué es lo que generalmente hacen los carpinteros al momento de instalar una bisagra sin utilizar esta fórmula? Simplemente ponen la bisagra sin importar el valor de la altura con una K de 21,5 y se ponen a hacer ajustes con el tornillo. Lo cual, pues a la larga puede ser que no siempre te pueda dar si tú cambias de panel. Entonces, lo más recomendable es hacerlo con esta pequeña fórmula. Es muy sencilla, que es la K es igual a el espesor del panel más perdón, la altura de la base más el espesor del panel menos la fuga menos 15. Y a este número le sumamos 17,5 del radio de la cazoleta,
y nos va a dar el valor al cual debemos de fijar nuestra cazoleta. ¿Ok? Bien, entonces me regreso a la otra presentación. ¿Sí? Entonces, con eso, como habíamos comentado, aquí está un ejemplo con un espesor de 15 y una fuga de 1. Y como pueden ver, aquí están los tornillos con los que se pueden hacer los ajustes. Bien, les explico un poquito los tipos de bases. Voy a dejar de compartir esto. Hay bases como esta, muy sencilla, que simplemente aquí, con este se hace el ajuste horizontal, perdón, el ajuste frontal. Con estos dos se hace el ajuste vertical y, eh, ¿cómo se llama? Existen estas otras bases, como pueden ver, entre esta base y esta base hay mucha diferencia de altura, que es lo que yo les decía. ¿Sí? Hay mucha diferencia de altura. Esta adicional es una base reforzada. ¿Reforzada porque tiene estos ojales? Aquí el tornillo se pone y se va haciendo el ajuste, es decir, cargo la puerta. Ya que está ajustada, lo que se hace es hacer otros dos barrenos que ya no son ojales. Con esto los fijo y entonces ahora sí, por más que pase el tiempo, la bisagra no se va a desajustar. Existen otras bisagras que tienen clip o hay otro tipo de bisagras como esta que tienen base con un tercer ajuste. Este ajuste lo que va a hacer es mover estos dos tornillos, los va a mover al mismo tiempo. Es decir, con este tipo de base no hay que cargar la puerta, simplemente aquí se mete el desarmador, se va girando y esto se va a mover. ¿Sí? Vamos a ver si lo puedo mover ahorita aquí. Ujú. Sí, como pueden ver, aquí ya se hizo el ajuste. Ujú. Aquí se puede ver cómo se mueven los tornillos. Estas son las famosas bases de ajustes. Entonces, recapitulando un poco, aquí como pueden ver, estoy utilizando una bisagra de altura 4. Estoy poniendo una K de 3, lo que me da aquí un valor de 20.5. A 37 milímetros de la orilla del mueble hacia adentro, fijo los tornillos. ¿Sí? Ya que quedar esto bien ajustado, puedo fijar estos dos más para que ya quede perfectamente fija. Y con eso, sin hacerle más ajustes a la bisagra, la puerta queda perfectamente en la cobertura. ¿Sí? Si yo lo pongo así, se puede alcanzar a ver precisamente cómo está ese pequeño espacio, esa pequeña fuga. Entonces, de esta manera se instalan las bisagras. Olvídense, por favor, de esos videos donde simplemente hacen la cazoleta 21.5 y a donde pegue la bisagra. Eso no es funcional. Tampoco es recomendable cambiar entre bisagras. Mucha gente utiliza una bisagra, le pone una de cierre suave y una de cierre normal para que el cierre no sea tan fuerte y lo que hacen es de que la puerta se puede ahorcar. ¿Por qué? Porque tienen alturas diferentes. Como pueden ver en estos dos tipos de bases, ¿sí? Aquí la altura es exageradamente diferente. Este es altura 2 y esta es altura 4. Esta es una base de altura 3. Incluso entre estas dos se ven diferencias. Esta es de Salich, ¿sí? Y esta también es de Saliche, también es altura 3. Entonces, estas alturas son las que pueden hacer que determinen el cambio. Si ustedes hicieran el cambio, como pueden ver aquí, yo utilicé un panel de 15, pero puedo hacer también la instalación en un panel de 18 o en un panel de 16. Simplemente lo que va a ir cambiando es la K. Y con eso puedo instalar perfectamente mis bisagras. Espero les haya quedado muy claro y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.